Bueno, buenas tardes, gracias por venir a todos. Mientras se van acomodando, yo simplemente voy a presentarlos a los cuatro y después cada uno va a ir haciendo su presentación y estamos convencidos que vamos a poder respetar los tiempos de presentación porque los cuatro, los cinco, tenemos ganas de tener un intercambio jugoso y extendido al cierre, así que arranco con Rodolfo Bongiovanni, que coordina el proyecto Diseño de Sistemas Sostenibles desde el INTA Manfredi, es profesor de la Universidad Católica de Córdoba. Su línea de trabajo es el análisis de impactos y el valor agregado ambiental en las cadenas agroalimentarias. Obtuvo su doctorado y su maestría en la Universidad de Purdue en Estados Unidos. Leticia Turinetti es ingeniera industrial y especialista en ingeniería ambiental. Trabaja desde hace más de 15 años en las metodologías de análisis de ciclo de vida y cálculo de huellas ambientales en el INTI con sede en Córdoba. María Inés Di Napoli es ingeniera agrónoma, egresada de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Tiene un posgrado en teledetección y sistemas de información geográfica. Es cofundadora y CEO de la plataforma Puma, una empresa de base tecnológica que justo mencionaban en el panel anterior. María Inés trabaja mucho en modelos de ganadería y agricultura regenerativa. Desarrolló la primera calculadora digital de huella de carbono de Latinoamérica. La calculadora está certificada bajo estándares internacionales varios como ISO, GHG, Protocola y IPCC. Ana Vidal de Lamas es subsecretaria de Ambiente, abogada por la Universidad de Buenos Aires, especialista en Derecho Ambiental, posgraduada de la Universidad de Maimónides. Tiene una percepción ambiental y proyectos ha trabajado en percepción ambiental y citaciones ambientales, perdonen que no me puse los dantes, es posgraduada y perito ambiental en la Universidad Católica Argentina, consultora de organismos, auditora ISO 14021, es especialista en ESG, es autora de diversas publicaciones de la especialidad, docente para la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales de la UCES, es en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Católica, es asesora ambiental y autora de digestos ambientales para varios municipios, gestionó áreas ambientales directoriales en organismos públicos, es autora de estudios de mercado para embajadas de Estados Unidos, Canadá y Países Bajos, asesora legal, institucional y empresarial en materia ambiental. Así que bueno, presentados los cuatro, le damos la palabra primero a Rodolfo y Leticia, y después va a presentar Inés, Ana y finalmente vamos a tener un intercambio. Bueno, buenas tardes. Vamos a hablarle hoy, junto con la ingeniera Turinetti del INTI Córdoba, de las múltiples ventajas ambientales del maíz y sus productos. No solamente vamos a hablar del maíz, sino vamos a ver la cadena de valor en el sentido que lo mostraban esta mañana Roberto Bizán y su equipo en esta tesis del ITBA. Nosotros vamos a tomar solamente lo que está marcado en el rectángulo amarillo, algunas de las etapas, digamos, o de los subproductos que son fruto del maíz, el grano del maíz propiamente dicho, el etanol y la carne tanto de ave como de vaca. La huella de carbono del maíz fue algo que presentamos en el Congreso de Maizar del año pasado y pudimos mostrar que el maíz de Argentina es uno de los más bajos a nivel mundial. Acá están mostrados en este gráfico los 178 kilos de dióxido de carbono equivalente por tonelada de maíz y también el valor de 1.248 por hectárea, que es lo que se obtiene por esa unidad de análisis. A la derecha podemos ver cuáles son los efectos de la siembra directa y de los cultivos de cobertura en cuanto al mismo balance, pero con secuestro de carbono. Los principales componentes de la huella de carbono del maíz, como podrán ver ahí, son tanto la fabricación del fertilizante nitrogenado, la urea, como su aplicación a campo. Ahí tenemos 2/3 del impacto ambiental del maíz, con lo cual cuando nosotros hablamos de identificar los cuellos de botellas para mejorarlo, bueno, ahí tenemos el principal análisis que nos permite ver globalmente cuáles son los principales impactos. Todo lo que sea, por ejemplo, consumo de combustibles, que muchas veces se focaliza en eso, la eficiencia de la cadena, en realidad aporta solamente el 11% del impacto ambiental.
Después, como analizamos nosotros con Bolsa de Cereales de Buenos Aires, con el sistema RETA, lo que ocurre en las diferentes regiones productoras de maíz de Argentina, podemos ver que hay regiones que tienen mayor huella por tonelada de producto que otras, y está directamente vinculado al rendimiento. Cuanto más eficiente se es en producir maíz, menor el impacto ambiental. Y viceversa, en algunos lugares donde se aplicó la misma cantidad de insumos, pero por una cuestión de sequía, de falta de agua, se obtuvieron menores rendimientos, resultó en una huella, en un impacto ambiental superior. Superior, por decir así, de mayor impacto. En general, podemos ver en el gráfico de la izquierda cuáles son los principales países productores de maíz. Vemos Argentina, Brasil, Chile, Europa, Ucrania, Estados Unidos, cada uno con una contribución distinta. ¿Y por qué muestro ese gráfico? Porque a la derecha digo cuál es nuestra comparación de Argentina con respecto a los valores mundiales. Un 61% inferior al valor promedio mundial, 52% inferior al de China y Tailandia, muy parecido al de Polonia, pero es nuestra huella inferior a la de España, porque en España queman los rastrojos. Es un 27% inferior a Norteamérica, Canadá y Estados Unidos, y es un 52% inferior a la de Brasil, y entre paréntesis está indicado que es debido al cambio de uso de suelo, porque la deforestación, el desmonte, también arrastra un impacto ambiental que es tenido en cuenta al momento de analizar la huella. Y vamos a hablar también, dijimos, de la huella que lleva el maíz a través de sus subproductos. En este caso vamos a analizar el etanol, el bioetanol, un trabajo que hicimos con la Cámara de Industrializadores de la provincia de Córdoba, que en realidad es de todo el país, pero tiene sede en la provincia de Córdoba, y podemos ver ahí que la huella de carbono de un megajoule de etanol de maíz es de 10,9 gramos por megajoule. Y tengamos en cuenta que el combustible de referencia de Europa es de 94. Quiere decir que hay una reducción del 88% de la huella de carbono del maíz expresado por unidad energética, que así lo pide la norma europea, con respecto al combustible de referencia de Europa. Si vemos la huella energética, es decir, cuánto tenemos que invertir en términos de megajoule para obtener un megajoule de energía, la inversión es de 0,14. Entonces, fíjense que la relación es invierto 0,14 megajoule de energía para obtener 1 megajoule de etanol. Esto fue publicado, cabe acotar que todos los métodos que nosotros seguimos son los oficiales, son los del panel de cambio climático, las normas ISO, los estándares internacionales, y fue publicado en la revista RIA del INTA. Ahora le voy a dar paso a la ingeniera Toninetti, que como mostraba antes, en ese amplios usos del maíz en las diferentes cadenas de valor, ahora les va a hablar Leticia de la huella de la carne bovina y la carne de ave. Gracias, Rodolfo. Cabe aclarar que la presentación la hacemos entre los dos, los trabajos los hemos hecho en conjunto, INTA e INTI, y un poco la idea era mostrar las ventajas que arrastra en la cadena de valor este maíz con tan baja huella de carbono, cómo se arrastra a los eslabones que siguen aguas abajo, en los distintos productos. Rodolfo ya habló de lo que es el etanol, yo voy a hablar de lo que es la carne bovina en primera instancia. Cuando hablamos de carne bovina, la alimentación puede ser muy diferente, la dieta puede ser muy diferente. Nosotros hemos estudiado muchos sistemas productivos. Acá mostramos dos de ellos, donde los animales son alimentados principalmente a pastura, donde encontramos una huella de carbono que ronda o nace desde los 12 kilos de dióxido de carbono equivalente hacia arriba, entre 12, 15 hasta 18, repito, kilos de dióxido de carbono equivalente por kilo de carne bovina en la tranquera. ¿Y qué pasa cuando incluimos los distintos productos y subproductos derivados de la producción de maíz, como puede ser el maíz en grano, burlanda, vinaza, silo de maíz? Nosotros hemos encontrado en distintos trabajos también que hemos llevado a cabo en la provincia de Córdoba y en distintas regiones del país, que la huella de carbono es sensiblemente menor. Tenemos valores que rondan desde los 9, 10, 11 kilos de dióxido de carbono equivalente por kilo de carne bovina. Y esto se debe, de alguna forma, al sistema digestivo del animal, que provoca menos metano cuando consume maíz, cuando consume grano, por su mayor digestibilidad, que cuando consume pasturas. Esta diferencia, si la llevamos a números, hablamos,
depende del caso que estemos estudiando, esto se hace, o nosotros lo trabajamos caso por caso, hablamos de disminuciones que pueden llegar hasta un 33%. Acá hay tres valores reflejados, porque en este caso que se hizo en la provincia de San Luis, había 3 tipos de animales, cada categoría de animal tenía su propia dieta y su propio tiempo de engorde, el macho liviano, el macho pesado y la hembra. Entonces, para cada uno se había hecho su cálculo y por eso cada uno tiene su valor particular. Esto también ha sido publicado, es lo que un poco comentaba Rodolfo, nosotros tratamos de hacer publicaciones cuando se trata de estudios sectoriales o de empresas privadas, o también alentar a las empresas a que atraviesen el proceso de verificación y certificación de los cálculos y de las huellas para poder tener un registro y una certeza de lo que se hizo. Cuando hablamos de pollo, acá cambia un poco la lógica porque, digo, si bien hay diferencias y seguramente acá debe haber expertos que puede haber diferencias en las dietas, lo que nosotros queremos mostrar es cuánto influye el maíz, que es, digamos, de lo que estamos hablando hoy acá, en la dieta de un pollo. Y cuánto puede, digamos, aumentar o disminuir una huella de carbono de la carne de pollo de acuerdo a la huella que traiga ese maíz. Entonces, bueno, un estudio que llevamos a cabo durante el año 2021 con datos del 2020, que este estudio lo hicimos en INTI, relevamos 12 empresas productoras de carne de pollo, las cuales procesaban aproximadamente el 46% de todo el pollo producido en nuestro país. Eran 12 frigoríficos y se usó la metodología de análisis de ciclo de vida, que esto no hay tiempo de entrar en detalle, pero tiene en cuenta todos los impactos ambientales de la cuna a la tumba, le decimos nosotros, en este caso desde la producción de los alimentos, traslados, alimentación de los animales, engorde, etcétera, hasta que el animal es faenado, con también la huella que trae el frigorífico y la faena. Bueno, acá podemos ver el resultado de lo que fue la huella de carbono de la carne de pollo, 1,5 kilos de dióxido de carbono equivalente por kilo de carne de pollo y 0,54 metros cúbicos de agua. Esta es la huella de agua, que también la medimos para este estudio, por kilo de carne de pollo. Y ahí pueden ver la alta influencia del maíz. ¿Y qué pasa? Si el maíz, lo que decía antes, aguas arriba trae una baja o relativamente baja huella de carbono, eso va a ser beneficioso para los eslabones del ciclo de vida que siguen, ¿no? Entonces, un poco ese es el mensaje. Estos informes y estos estudios están disponibles, después nos juntamos afuera y nos los piden, se los podemos compartir. ¿Y qué tan buena resultó esa huella de agua y esa huella de carbono de la carne de pollo? Bueno, pudimos observar, del mismo modo que Rodolfo mostró, el etanol, las ventajas del etanol respecto al mismo producto estudiado en otras partes del mundo, nosotros mostramos la carne de pollo, ¿no? Y vemos que es muy inferior al mismo producto hecho en Brasil, Australia, bueno, algunos países europeos, etcétera. Estas son publicaciones científicas, las de los otros países, ¿no? Y con respecto al agua, hay mucho menos hecho y estudiado respecto a lo que es huella de agua. Este es un valor que encontramos en las bases de datos internacionales de 0,77 metros cúbicos de agua por kilo de pollo, y la nuestra resultó 43% inferior con 0,54. ¿Esto con qué tiene que ver? Rápidamente, y ya termino, con la disponibilidad del recurso, ¿no? No es solo la cantidad de agua que se usa, sino cuán escasa es esa agua en ese sector y acá, en ese sector o en esa región geográfica. En este país, la producción avícola se centra principalmente en lo que es, bueno, la región pampeana, pero principalmente en Entre Ríos, donde el recurso hídrico no es escaso. Por lo tanto, cuando uno hace las operaciones y los cálculos, nos da una huella muy competitiva a nivel internacional. Como comentarios finales, y acá quizá lo vamos a hablar después al final del panel, bueno, la importancia de medir, de tener una trazabilidad de los datos, de poder hacer verificaciones y certificaciones de los cálculos, porque esto es lo que se pide a nivel internacional, y lo que se está pidiendo, bueno, en los mercados, principalmente Europa, lo vamos a conversar seguramente después, pero también ya va llegando o ya van llegando esas exigencias a los mercados locales. Muchas gracias.
Bueno, Inés se siente cómoda junto con nosotros, se va a quedar acá. Gracias, Rodolfo, Leticia, súper claras las dos presentaciones y súper en tiempo. Muchas gracias. Lo dejaste muy alto, Leticia, y no sé por qué. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Los estamos tapando de datos. La idea es que empecemos a entender juntos de qué se tratan todos estos datos que fantásticamente mostraron los chicos. Yo voy a mostrar más datos, pero que vienen a ser complementarios de lo que mostraron Rodolfo y Leticia. Bien. Si logro hacer pasar esto, ahí está, bien. ¿Cuál es la diferencia que podemos ver juntos acá? Estos datos han sido a nivel de sitio específico de productores que han decidido, participando de diferentes programas que estimulan la medición de la huella de carbono, son datos a nivel de lote. Entonces podemos ver cómo ha variado la huella de carbono del maíz en función de la dosis de nitrógeno y claramente del rendimiento. Y acá, primer punto a levantar, con esto también queremos mostrar, y esto lo hemos hablado con los chicos, que la huella de carbono no es algo que vamos a medir una vez, es algo que tenemos que medir todos los años. ¿Por qué? Y porque aparece la chicharrita, aparece la seca, aparece el precio del fertilizante que no viene de la mano con el precio del producto, y todo esto hace que cambie el manejo o que cambie el resultado, que como bien explicaron los chicos, el componente rendimiento nos va a ayudar a tener una menor huella. Entonces, con esto como mensaje es, por supuesto que el fertilizante es súper importante porque nos va a ayudar a construir rendimiento, a construir biomasa, y eso va a terminar en el suelo y después vamos a ver por qué. Pero además, como concepto, tenemos que pensar que tenemos que medir la huella todos los años porque, como ven ustedes, en todas las campañas tenemos una variación producto de diferentes motivos o variables, para ser justa con el término. Vinculado a lo que presentaron también los chicos, es las diferentes huellas para cada una de las regiones de Argentina. Campaña del año pasado, esto es maíz ya cosechado, ¿sí? No es una estimación en función del manejo y de la superficie sembrada, sino que es maíz cosechado. Puse en las huellas más altas, que estos son kilos de dióxido de carbono equivalente por tonelada producida, zona núcleo, norte y sur. La zona norte de zona núcleo agarra una partecita de Córdoba y una partecita de Santa Fe. Y Entre Ríos, la huella bastante más alta, como verán ustedes, del resto de las zonas, obviamente porque la sequía sacudió los rendimientos fueron mucho menores. Después podemos hablar de cómo vamos en la escalada de rendimientos y el uso de fertilizante, que es una charla que tuve hoy con varios a la mañana de cómo nos impactaría en la huella, pero ese es otro cantar. Acá, producto de la seca del año pasado, esta fue la huella de cada una de las regiones o de los lotes que nosotros tenemos cargados en plataforma Puma, y repito, es dato de productores a nivel de lote. Bueno, hasta acá, y me vuelvo a ver si me puedo volver para atrás. Sí, señor. Hasta acá venimos huella de carbono sin suelos. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es eso? Son las emisiones, la contabilidad de las emisiones de todo lo que ocurre del rastrojo para arriba. ¿Ok? No estamos hablando de lo que pasa en el suelo, pero lo divertido y la oportunidad, y juro que no voy a hablar de oportunidades porque hay un momentito después, pero me salgo de la vaina por contarlas, es, si empezamos a mirar al maíz en la rotación, bueno, resulta que hay con algunos cultivos que acompañen esa rotación, tenemos posibilidad de secuestro. La línea del menos es estamos capturando, secuestrando carbono para algunas zonas. Después podríamos hacer doble clic, pero tengo 7 minutos.
La cuestión es, lo que pasa en el suelo se lo vamos a poder restar a los valores que yo mostré antes. Y entonces nos empezamos a encontrar con gráficos de este tipo. ¿Qué muestran? Bueno, muestran el balance de emisiones, es decir, las emisiones del cultivo, la captura potencial que puede tener el suelo y el balance de la emisión total. Acá hay oportunidad. Vamos a charlar después de las oportunidades, pero sepamos que, como dijo alguien alguna vez, tenemos una biblioteca bajo nuestros pies y tenemos que tratar de entenderla, porque no podemos estar mirando solamente el grano que nos estamos llevando, sino también tenemos que pensar que tenemos que construir raíces, porque el 75% de las raíces que construimos tiene potencial de secuestro o de ir a ser parte del carbono de nuestros suelos. Entonces, al final del día nos va a interesar lo que pasa en el suelo porque vamos a estar con la posibilidad de poder restar a nuestras emisiones del suelo para arriba lo que podamos construir abajo. Y acá tenemos una linda historia por contar los argentinos con la siembra directa. Balance de emisiones con captura de carbono por tonelada de maíz producido para cada una de las regiones. Hermosa historia. Después la vamos a profundizar con las oportunidades, pero hermosa historia, ¿por qué? Porque fíjense que si contabilizamos solamente las emisiones, en la primera barra es 144 menos 68, nos queda una huella de 45,85. Esta es la parte de la historia que no estamos contando. Entonces, es importante pensar en carbono porque bajamos la huella, pero es importante pensar en carbono porque mejoramos el contenido de humedad del suelo, es importante pensar en carbono porque preservamos el recurso y es importante pensar en carbono porque generamos una oportunidad. La huella de carbono no es solamente contabilizar lo que pasa del suelo para arriba, miremos lo que estamos haciendo del suelo para abajo con las rotaciones, con el sistema de labranza, con el contenido de agua en nuestros suelos. ¿Cómo estoy con el tiempo? Impecable. ¿No? ¿Tengo? ¿Sí? Bien. Entonces, de vuelta, lo que quiero remarcar es, acá con el equipo de INTA-INTI trabajamos de manera complementaria en el cálculo de los resultados. ¿Sí? No es que ellos vinieron a mostrar resultados y yo vengo a mostrar otros. No, estamos complementándonos en este resultado para generar conocimiento hacia los productores, hacia las empresas que empiezan a tener en su agenda la sustentabilidad, en su agenda el carbono, y nosotros como plataforma Puma tendemos el puente tecnológico, pero los chicos desde el conocimiento ayudan a que ese puente sea fácil y que sea escalable. Gracias. Bueno, Ana. Me maltratan porque soy de ambiente, no soy del mundo agropecuario. Linda apertura, Ana. Buenas tardes. Bueno, cada vez resulta... Vamos a pasar esto. Sí. Ahí está. Bueno, cada vez resulta más claro que la producción agropecuaria solo es posible en el marco de un sistema natural sostenible, controlando la degradación de nuestra biocapacidad. Tanto las técnicas como la planificación productiva deben desarrollarse bajo criterios de sostenibilidad para poder perdurar en el tiempo y para poder acceder a mercados donde la valoración por la protección ambiental está instalada ya desde los consumidores. El cuidado de los recursos naturales pasa por la calidad del suelo, manteniendo la materia orgánica y recuperando la pérdida de nutrientes, la protección de la biodiversidad, el respeto por los sistemas naturales y los ecosistemas, la calidad de aire,
Y la implementación de técnicas y sistemas de bajo impacto son también parte de las nuevas estrategias de mercado, y la Subsecretaría de Ambiente acompaña con programas que aunan el ordenamiento territorial, las capacidades locales, la tutela de la biodiversidad, la protección de bosques a través de programas como Red Plus, manejo de bosques con ganadería integrada, abordaje por cuencas forestales, carbono en suelo, programas de biogás, manejo de envases de fitosanitarios y residuos rurales. La agricultura aporta dióxido de carbono y también colabora en la mitigación del impacto climático con prácticas sostenibles de captura de carbono por el suelo, con siembra directa, protegiendo con vegetación el suelo y la biodiversidad, cambiando el tipo de fertilizantes o controlando el uso de energía o combustibles. Argentina ratifica acuerdos internacionales que son ley interna para nosotros y se alinean con estos principios que he enunciado. La Convención Marco de Cambio Climático y sus protocolos y Acuerdo de París, la Convención de Biodiversidad con su protocolo de Cartagena de Seguridad de Biotecnología y próximamente el Acuerdo Cumming-Montreal, la Convención de Lucha contra la Desertificación y la Sequía y varias otras convenciones. Hay marcos que condicionan las cadenas de producción agropecuaria. Hoy son pararancelarias, mañana vamos a tener que incorporarlas. Pero probamos que el desafío no nos amilanó, ya que exportamos según exigencias. Por un lado está el reglamento de la Unión Europea 2023/1115 relativo a la comercialización de productos como la soja, el cuero, maderas, carnes, que provengan de zonas deforestadas, no son aceptadas en la Unión Europea. Y el Reglamento 2023/956, el llamado Mecanismo de Ajuste de Carbono en Frontera, que es un impuesto sobre las emisiones implícitas de carbono en mercancías que importe la Unión Europea, porque están ellos en un proceso de descarbonización, tanto como producción doméstica como lo que importan. Y esto afectará, según el scope de su momento, así que entrará también el uso de electricidad en la segunda etapa. Y esto no termina acá, porque Gran Bretaña ya está en el mismo camino y nosotros también estamos iniciando el proceso de integración con la OCDE, por lo que nuestra legislación se va a tener que compatibilizar con la de ellos, lo que nos va a conllevar a más exigencias y más requerimientos. Vamos para atrás, ¿es este? Bueno, no sé por cuál voy. Por lo tanto, hay una necesidad, como decían recién, una necesidad y una oportunidad de diferenciación. Me parece que me pasé una. Bueno. En el abordaje de esta cuestión es fundamental trabajar articulada y estratégicamente generando sinergias entre todos los actores. Y entre todos los actores digo entre el sector público con el sector privado, entre el sector público entre sí, ya sea entre organismos del Poder Ejecutivo como con el Poder Legislativo, para poder lograr legislación moderna, proactiva, sustentable y progresiva, y con la colaboración de la cooperación internacional para acompañar procesos en esta época muy complicada. Podemos decir que desde áreas que en el pasado estábamos enfrentados, hoy se realiza un trabajo conjunto y potenciado recíprocamente. Entonces, es necesario y oportuno generar producciones sostenibles que sumen valor bajo el criterio de la protección ambiental, que ya es indiscutida a nivel global, y entenderlo como estratégico para el desarrollo económico. Argentina tiene una gran capacidad para lograr competitividad ambiental en sus producciones, y sus productores son proactivos y, sobre todo, resilientes. Es imprescindible posicionarnos en el mercado internacional con productos ambientalmente reconocidos y certificados como carbono neutro, con la huella de carbono, desarrollada y mejorada permanentemente, que hagan un uso adecuado de los recursos naturales como el agua
identifiquen la huella hídrica y desarrollados en el marco de la sostenibilidad, por ejemplo, de los bosques nativos con manejo de ganadería, porque hace menos de un mes, desde la Subsecretaría, organizamos justamente un exitosísimo evento en este tema en Santiago del Estero para el Norte Grande. Los resultados y datos que arroje la medición de huella deben llevar en menos de 30 años a la neutralidad de carbón, o sea que involucra a toda la cadena. Se debe estar en condiciones de calcular y ajustar e informar en consecuencia. La misión desde el área pública, especialmente lo que creemos desde la Subsecretaría de Ambiente, es lograr enfoques equilibrados y crear ámbitos o entornos propicios, acompañando con políticas públicas adecuadas el logro del desarrollo sostenible. Gracias. Gracias Ana. Gracias a los 4 por respetar los tiempos. Ahí me están diciendo que tenemos 25 minutos de intercambio. Muchas gracias. Los vamos a aprovechar a estos próximos 10 o 12. Lo que me sorprende siempre que nos toca hablar de carbono, y a mí que me gusta tanto hablar de carbono por mi profesión o por mi actividad, es que fácil se alinean los intereses cuando hablamos de carbono, cuando nos preocupamos de huella, y qué sistémica es la cosa, y cuando miramos el sistema y la naturaleza misma nos obliga a vincularnos y a enlazarnos, o sucede más allá de si nosotros querramos o no, ¿no? Es la realidad de la naturaleza, implica que la cosa cicle. Los 4 fueron muy claros, los 4 dejaron entrever, sobre todo Inés, que no quería perderse este intercambio, así que va a ser a la primera la que dijo la pregunta, pero la pregunta es para los 4. Que hay oportunidades atrás de esta baja huella, hay oportunidades atrás de esta historia que tenemos que contar de la baja huella ambiental del maíz argentino, y me gustaría saber cómo ven los 4 esas oportunidades, qué oportunidades están visualizando, apelando a su capacidad de síntesis por el rol que me toca, nada más. Bueno, para mí la oportunidad es enorme, que claramente empieza midiendo nuestra huella a nivel de sitio específico, porque es el único modo que vamos a poder tener de mejorar, sin lugar a dudas, midiendo lo que ocurre con la contabilidad de las emisiones arriba y abajo, y empezar a mirar la oportunidad comercial en la producción de alimentos y bebidas y de biocombustibles. Tuvimos la oportunidad de hacer un viaje hace muy poquito y ver la importancia que tiene en Europa los biocombustibles, que no estoy contando ninguna novedad, pero lo que sí para mí aparece como una gran novedad, que es el enorme volumen que vamos a tener que abastecer y la enorme oportunidad que trae consigo ello si nosotros mostramos que verdaderamente podemos tener un maíz súper competitivo, porque lo tenemos. Y no voy a caer en los lugares comunes que ya todos conocen del impacto de la siembra directa, pero tenemos que medirlo. Entonces, como oportunidad también se viene ESCA. ¿Qué es ESCA? Es la posibilidad de restar a la huella el carbono que construimos en el suelo. Eso es oportunidad, pero tenemos que poder conocerlo. Nosotros nos trajimos a Argentina la validación de un estándar que es 2 BSBS para poder explotarlo o escalarlo, sería el término, de una manera muy simple a través de la plataforma. Pero no es un logro solamente para Plataforma Puma, sino es un logro para el país, para que podamos estar mostrando lo que hacemos en materia de biocombustibles, tranqueras hacia adentro. Rodolfo, ¿querés ser vos, Leticia, el siguiente que se anime a contarnos qué oportunidades nos ofrece el mundo? Bueno, un poco en coincidencia, ¿no?, con lo que se viene diciendo acá en el panel, yo creo que es muy importante medir, como dijo Inés, medir y poder verificar esos cálculos. Es lo que se nos pide a nivel internacional, ¿no?, dar ese pasito hacia adelante. Lo hemos dicho el año pasado en el Congreso Maizar 2023, lo dijimos ahora, el maíz que producimos en Argentina tiene una baja huella de carbono.
como dijo Inés, hay que medir año tras año, cuando está la sequía puede cambiar, hay factores que van cambiando, pero digo, en líneas generales sabemos que tenemos un producto con baja huella. Lo que nos falta es poder contárselo al mundo, organizarnos internamente. Acá me parece excelente que estamos en este mismo panel. Bueno, Ana, en representación de la Subsecretaría de Ambiente, el sector privado, de la consultoría, de la mano de Inés, bueno, el INTA, el INTI, los organismos estatales. Nos tenemos que organizar nosotros para poder contar esta historia, creo que así se llamaba el panel, poder comunicarlo claramente y contarlos fronteras afuera de nuestro país, ¿no? Me parece que un poco eso es el trabajo que le queda a cada uno, a los productores y a las asociaciones y demás, poder medir, verificar sus cálculos y a nosotros poder ver la mejor forma de contar esta historia, porque existe, es así. No solo ocurre con el maíz, nosotros con el INTA tuvimos la oportunidad de medir varias cadenas agroalimentarias, agroproductivas. Lo hemos visto con el maní, con el algodón, con el trigo, con la carne de pollo, con la carne vacuna. Y tenemos la misma tarea para todas las cadenas, lo tenemos que contar puertas afuera. Bueno, un poco ese era el mensaje. Y el segundo, y ya le doy la palabra a mi compañero Rodolfo, poder un paso más todavía y poder trabajar en el desarrollo de factores de emisión propios para nuestro país. Lo hablábamos hoy con el presidente del INTI, el ingeniero Afione. Nosotros tomamos las metodologías del IPCC y muchos de los factores que nos vemos obligados a usar no son representativos de nuestra realidad del hemisferio sur, sino que son más bien del hemisferio norte. Pero eso también es una deuda nuestra, ¿no? Poder desarrollar nuestros propios factores que sean representativos de los sectores productivos, de los distintos sectores, ¿no? Productivos que generan emisiones, el agropecuario, la energía, el industrial y el de gestión de residuos, y poder hacerlos públicos para utilizarlos. Son varias las tareas que nos quedan, bueno, nos comprometemos a trabajar en ellas. Para cerrar un comentario rápido, la pregunta que nos debemos hacer siempre es ¿para qué estamos haciendo esto, ¿no? Y yo traigo la mirada de la cadena de valor. Lo hacemos por dos objetivos principales. El 13 de los ODS, que es Acción por el Clima, para cuidar el planeta, pero también el 12, que es la producción y consumo responsable, ¿no? Entonces uno debería preguntarse quién es que tracciona este tipo de estudios. Pueden ser las barreras, como mencionaba Ana, pueden ser quizás los precios diferenciales, pero los últimos indicadores dicen que por ahí estos consumidores que dicen querer pagar un precio diferencial, al momento de pagar no están tan dispuestos a pagar ese diferencial de precio por productos de bajo carbono. Sí, en cambio, aparecen como key drivers de la cadena, los que traccionan, digamos, este valor agregado ambiental, las instituciones financieras, ¿no? Quiere decir que para llegar a ese objetivo de ser carbono neutrales a nivel empresa o a nivel país, tiene que haber algún apoyo de algún tipo, y las instituciones financieras, los que prestan dinero, los que invierten en productos, en cadenas de valor, quieren hacerlo sobre aquellos productos que son limpios, amigables con el ambiente y que tienen un sistema de producción responsable. Entonces tenemos que mirar siempre cuál es la zanahoria del burro, cuál es el key driver que nos permite a nosotros capturar ese valor, que en definitiva es el para qué hacemos todo este tipo de estudios y de análisis. Gracias, Rodolfo. Ana, ¿qué oportunidad tiene ese productor que la subsecretaria de Ambiente definió como resiliente y capaz de capturar oportunidades? Me interesaría saber. Voy a tomar las palabras aquí de medir y mejorar. Es importantísimo medir, tomar los indicadores, ver dónde estamos flojos, ir mejorando y además informar. Tenemos que informar por todos lados, desde abajo de todo hasta arriba de todo. Hoy en día todos quieren saber, desde el ciudadano común hasta las cooperaciones internacionales que necesitamos que nos ayuden. Porque realmente hoy hay que salir a buscar eso. Esa cooperación que está ahí dando vueltas, especialmente con los temas vinculados al impacto climático, que están dispuestas a ayudarnos a hacer estas evaluaciones y estas mediciones que nos hacen falta para poder salir al mundo. En algún momento, cuando conversábamos estos temas de las
barreras, hoy barreras pararancelarias, y lo comentábamos con Fernando Vilela también, decíamos, bueno, si Europa nos pone todo esto, vayamos para otro lado, vayamos al sudeste asiático o a cualquier otro mercado que no nos pida todas estas cosas. Pero la verdad, nos van a pedir esto todos, el mundo va hacia esto, y no miremos para otro lado ni intentemos ver otra cosa porque vamos hacia ahí. Entonces, digamos, pongámonos las pilas y sigamos trabajando en esto, que ya lo logramos, ya exportamos soja de acuerdo a lo que nos pedía el reglamento europeo. Sabemos que podemos hacerlo, yo aliento a que sigamos adelante. Desde Ambiente podemos colaborar en todo lo que necesiten, desde la parte de los productores agropecuarios, en lo que nosotros podamos colaborar. Yo creo que tenemos una gran oportunidad, como siempre. Los argentinos, cuando nos ponen contra la pared, seguro que salimos más fortalecidos. Ya lo hemos probado. Así que bueno, yo aliento a eso. Creo que tenemos muchas oportunidades. Tenemos unos minutitos más, si alguno quiere agregar algo más sobre estas oportunidades. Creo que es difícil agregar algo sobre el redondeo que hizo Ana, que creo que compartimos los 5 acá arriba. Ana, te lo agradezco mucho. Si nadie me hace señas, yo simplemente voy a tomar 30 segundos para cerrar. Creo que agradecer a Maizar, por supuesto, feliz cumpleaños, Maizar. Gracias por la oportunidad de moderar. Me gusta mucho, Ana, lo sabés, juntarme con amigos de mi sector, amigos del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, amiga, compañera de facultad, pero sobre todo con autoridades de ambiente. Me gusta, realmente considero necesario. Creo que el diálogo del carbono y de la huella nos lo obliga a hacer. No sé si lo hicimos porque nos gusta o porque realmente la realidad y la oportunidad esa que hay que capturar nos obliga a hacerlo. Sí, no quiero dejar de cerrar este título que me invitaron desde Maizar a discutir, de la baja huella ambiental del maíz y esa historia para contar, porque lo que me gusta de esa historia es que la hicimos todos, la mostraron ustedes muy claramente, ¿no? La hace desde el productor, ese productor que, lo digo como productor, con egoísmo. Yo no cuido el carbono porque me preocupe el ambiente, no cuido el carbono porque me preocupen los bonos. Si vienen los bonos serán bienvenidos, pero yo cuido el carbono desde chiquito, me lo enseñaron acá, me lo enseñaron en algunas organizaciones a las que pertenezco, porque el carbono es la vida en el suelo, es la humedad del suelo, es la productividad del suelo. Eso es la base, lo mostraba Leticia claramente, y creo que esa es la historia de la huella, la baja huella del carbono del maíz argentino, la baja huella ambiental del maíz argentino, que se traslada hacia toda la cadena. Seguramente van a seguir, vendrán nuevos congresos y nuevos eslabones de la cadena que Rodolfo y Leticia nos van a poder mostrar que esa huella sigue bajando. Inés nos va a seguir mostrando que certificándolo eso se puede capturar, y Ana va a seguir viendo que si somos egoístas y cuidamos el suelo porque queremos un suelo vivo, además por ahí hay externalidades que construyen riqueza. Así que muchas gracias a todos, a los 4 por darme el honor de moderarlos, a Maizar. Doy por cerrada la disertación.